Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Es un gran gusto en esta oportunidad de encontrarme aquí con Javier Medina, otro de los profesionales del campo de la psicología en la Universidad del Valle, bastante significativo para esta área de conocimiento en nuestra alma mater. Bienvenido, estimado Javier. Gracias por aceptar la invitación. Con todo gusto, muchas gracias a ti, Dalbert, por la invitación. Gracias nuevamente. En ese orden de ideas, como te venía platicando entonces, vamos a proceder a recopilar esa información importante que tú nos vas a compartir respecto a tu trayectoria, tu perspectiva de ese trabajo, primero de esa preparación académica y posteriormente de ese trabajo interesante en el campo de la psicología, precisamente en el Instituto de Psicología. La Universidad del Valle, como tú lo sabes muy bien, porque pues te encuentras en la actualidad allí laborando activamente, como tengo entendido, cumplió a mediados de este año y se celebra durante el mismo 75 años de su fundación, de su establecimiento. ¿Qué significa Univalle para ti, estimado Javier? Bueno, pues es como mi casa porque mis padres vinieron a ser profesores de la Universidad del Valle en el año 67 y pues, mis padres son profesores jubilados de la Universidad del Valle. Entonces, desde los 9 meses, mi vida estuvo ligada a la Universidad del Valle. Entonces, de pequeño mi familia, sus amigos, sus allegados, todos estaban vinculados a la comunidad universitaria. Entonces, se crea, digamos, una atmósfera y un clima muy cercano a la universidad. Y después, ya egresado, fui profesor de la Universidad del Valle. Soy actualmente profesor titular, llevo 27 años como profesor vinculado a tiempo completo. Entonces, toda mi vida ha sido, digamos, alrededor de la universidad. Entonces, pues es, no sé cómo decirte, es como mi ecosistema natural y es pues, la institución a la cual me debo y le debo todo lo que he podido llegar a ser. Básicamente, como lo describes, percibo que te sientes utilizando esa expresión tan coloquial, tan llena de sabor, te sientes como pez en el agua, básicamente allí en la Universidad del Valle. Sí, muy, muy natural porque yo aprendí a caminar desde la casa de mis papás que quedaba en Santa Isabel a la Universidad del Valle en San Fernando. Entonces, pues eso te da la idea más o menos de lo que era, pues era muy natural la universidad. Era como el hábitat, pues, más cercano, ¿no? Así lo alcanzo a percibir, con la frescura que lo describes y con el compromiso a la vez, los dos aspectos. Y este instituto de psicología del cual haces tu parte, como lo describes también en el lineamiento anterior, está muy cerca, se ha podido saber, de ser constituido como una facultad como tal del campo del saber psicológico o de los saberes psicológicos, diciéndolo en plural. ¿Qué significa precisamente este paso para ese campo, para esa disciplina de conocimiento en la Universidad del Valle? Bueno, yo no soy profesor del Instituto de Psicología hoy. Yo trabajo en la Facultad de Administración porque si bien mi primera formación fue la psicología, con énfasis en los temas de psicología social, mi vida profesional ha estado alrededor de un campo que se denomina la prospectiva, que tiene que ver con la anticipación y los estudios del futuro, y que pues la hice toda la vida alrededor de la Facultad de Ciencias de Administración y que pues llevó después a que compañía de otros colegas fundáramos el Instituto de Investigación en Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Entonces, para mí, el Instituto de Psicología fue mi primera formación, donde tuve grandes profesores, donde tuve pues compañeros y compañeras muy, muy queridos, pues que surgimos todos juntos. Y fue un ambiente académico muy riguroso, muy serio, y creo pues que fue muy, muy completa la formación que recibí.
Entonces, del instituto, pues conservo colegas, amigos, grandes recuerdos, profesores que fueron muy importantes. El caso, por ejemplo, de Hernán de los Ríos, de Rubén Lecter, de Miralba Correa, de Rebeca Puche, por ejemplo, y además pues de muchos otros que nos abrieron tantos caminos. Gracias por aclarar esa parte que no está directamente relacionada con el Instituto de Psicología, pero sí con el alma mater como tal, con la Universidad del Valle, pero en otra instancia. Es importante también tener acceso a esta información y precisamente en ese orden de ideas, durante el tiempo que has estado allí en la Universidad del Valle y tú lo narras básicamente toda tu vida, ¿qué cambios te ha correspondido ver? Importantes, académicos, curriculares, históricos, Fíjate que etcétera. a mí me tocó vivir pues en la familia una época muy importante de la universidad, eh, que fue el paso de San Fernando a Meléndez. Mis padres acaban de llegar de Estados Unidos. Papá había hecho una maestría en la Universidad Indiana y justo en el año 72, 73, que comienza ese paso pues, de la ciudad universitaria. Entonces, mi mamá está en la Facultad de Ciencias, mi papá está en la Facultad de Educación. Entonces, en ese entonces, la Facultad de Educación recogía el Departamento de Psicología, el Departamento de Administración y Pedagogía, y bueno, no me acuerdo qué más. Entonces, pues, era ¿Quiénes muy eran, cercano. quiénes eran tu querido padre y tu querida madre? Para que quede aquí, Mi digamos, también papá, especificada esa Ismael información. Medina Lima, Ismael Medina Lima, mi madre, Lilia Vázquez de Medina. Mi mamá era de la Facultad de Ciencias de Matemáticas. Mi papá estaba en los temas de currículum, en la Facultad de Educación. Entonces, fíjate que es muy simpático porque en la Facultad de Educación, pues mi papá está en el tercer piso y psicología está en el cuarto piso. Entonces, y pues dentro de los amigos, por ejemplo, de mis padres estaba Rebeca. Entonces, Rebeca yo la conocí recién llegada de Ginebra y de París, cuando era una hippie, ¿cierto? Que tenía pues toda el aura pues, de haber estudiado con Piaget y todas esas eran las conversaciones, ¿no? Entonces, la idealización pues de Rebeca, después conocí pues la creación del centro de estudios con Investigaciones. investigaciones que hicieron, además porque estaba, después nosotros nos pasamos y fuimos vecinos con Rebeca, entonces yo vi el nacimiento pues de ese centro, ahí en la vecindad pues de, de la familia pues de la ciudad en el Camino Real y bueno, entonces, y personas como José Bautista, por ejemplo, eran cercanos pues al entorno de la familia. Entonces, curiosamente, cuando ya tocó elegir carrera, yo me gradué en el Colegio Bermans, entonces en la formación pues de los jesuitas era muy libre, era muy basada en lo que llamamos la educación personalizada, entonces tú no recibías materias todo el tiempo, lo que tenías 2 o 3 horas al día de materias y el resto tenías que investigar. Entonces en quinto de bachillerato dieron psicología y a mí me encantó. Entonces eh, conversé con varios de las personas pues, ligadas a psicología y me decidí por estudiar la carrera. Mm. Fue más o menos así, medio casual, pero a mí me gustaba mucho el tema de la psicología colectiva, de la psicología social. Y cuando entré, siempre tuve, digamos, problemas de ubicarme porque era algo como muy escaso en la época. O sea, a finales de los 80, yo entré en el 85 y creo que como anécdota, yo conversaba mucho con Hernán de los Ríos, era monitor de una maestría que se quería formar justamente con administración y con otros departamentos de la Facultad de Educación. Entonces, hablábamos con Hernán y él descifró bien lo que yo quería, pero yo no sabía cómo se llamaba eso. Entonces, un día él recibió una invitación de la Cámara de Comercio para un día de una jornada de cultura prospectiva
en un programa que se llama el Programa Ciudadano Cali que queremos. Y Hernán tuvo el gran detalle de decirme, no, no voy a ir, pienso que es mejor que tú vayas, ¿cierto? Es mejor que tú veas eso. Y esa anécdota me cambió la vida porque fui a ese seminario de un día, algunos profesores antioqueños muy importantes de AFIT, y para mí fue tan importante y tan impactante que ese día supe que yo realmente quería ser más prospectivista que psicólogo social. Y después me vinculé a ese programa en la Cámara de Comercio y a partir de ahí, hace 31 años largos, hice mi práctica ahí y me quedé en ese campo que es el que he llevado a cabo toda la vida. Y aparte de ser una persona muy destacada en esta área tan interesante de la prospectiva, ¿qué otros logros importantes has desarrollado a partir de haber llegado, por ejemplo, en el 85 a estudiar psicología, a ser monitor en ciertos aspectos de esta maestría que mencionas y comenzar esa especialización, esa profundización en el conocimiento de la prospectiva y de ahí en adelante, qué otros logros importantes, relevantes, significativos nos quisieras compartir has logrado a lo largo de todos estos años? A ver, te cuento. Bueno, yo hice la maestría en administración, el doctorado en ciencias sociales en la Universidad Gregoriana en Roma. Así como Rebeca estudió con Piaget, yo estudié con Eleonora Mazzini, que es la mujer más importante en el campo de los estudios del futuro, desde la primera generación de los años 60. Eh, Hice mi tema doctoral en el tema de imágenes y visiones de futuro, en los estudios del futuro. Y al mismo tiempo tuve desde los 90 una experiencia práctica en la realización de ejercicios de prospectiva, de prospectiva territorial, por ejemplo, para el Valle del Cauca, para Cali, después para otras regiones, para Antioquia, para el occidente colombiano, para la Amazonía, más adelante. Y a mi regreso al doctorado, eh, me encargué, pues, fue un encargo del rector del momento, para implementar el plan de desarrollo de la Universidad del Valle 2005-2015. Y bueno, eso fue una época muy difícil, la de la salida de la crisis de la universidad. Entonces, en ese proceso, llegué digamos, a la dirección de la Oficina de Planeación de la Universidad del Valle, pero al mismo tiempo, con Conciencias, yo ya he sido becario de Conciencias, llevábamos a cabo la implementación de un programa que era el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial. Entonces, llegó un momento en que la directora de Conciencias le dijo al rector, bueno, Javier, allá o acá. Entonces, me fui para Bogotá a dirigir el Programa Colombiano de Prospectiva Tecnológica Industrial varios años y de ahí nos conseguimos el financiamiento para hacer el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión de Conocimiento, que en ese momento fue el único instituto que se hizo en los 2000 en la Universidad del Valle. Nosotros tenemos 4, ahora 5 institutos. El primero fue SINARA, que es Ingeniería de Agua y Saneamiento Básico. El segundo en los 90 ese fue a finales de los 80, en los 90 fue CISALVA, que es sobre salud y violencia en la Facultad de Salud. El de inmunología se desmanteló. Entonces, en el año 2007, 8, 9, hicimos la creación del Instituto de Prospectiva. En el año 2017 se crea 18, 17, 18, el Instituto de Ciencias del Mar. Y este año se crea el Instituto eh, eh, relacionado pues con los temas de paz. Los institutos de investigación son como la mayoría de la investigación en todo el mundo. Entonces, a mí me correspondió también pues ayudar a la creación de paz y de ciencias del mar, porque en el momento, en 2016-17, yo fui vicerrector de investigaciones. Entonces, para mí era muy importante que se crearan más institutos, pues contribuir a ellos. Además de la experiencia de Conciencias, pues y después la creación del instituto, el instituto siempre trabajó de la mano de otros ministerios. Pues, trabajamos haciendo ejercicios de prospectiva para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los sectores de talla mundial, los sectores de clase mundial. También trabajamos con el Ministerio de Agricultura, haciendo ejercicios de prospectiva para eh, las cadenas productivas más claves del país. También con el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA,
en un modelo que finalmente se consolidó de prospectiva, finanza, inteligencia organizacional. Y bueno, una serie de otros trabajos en otras regiones, otros sectores, con la industria automotriz, con proyectos de sistema general de regalías, etcétera. Y de otra parte también, a mí me pasó una cosa muy curiosa, y es que yo llegué a la prospectiva en el momento que se abría el campo en Colombia. Entonces, como no había profesores de prospectiva, ni había nada de prospectiva, entonces pues me tocó siempre abrir campo. Afortunadamente en su momento la Universidad del Valle había participado activamente en el Cali que queremos. Profesores Milton Mora, bueno, otros, Marta Pérez, otra serie de personas. A mí me trajo la facultad para que creara cátedras de prospectiva. Y en los 90 pues no había casi esa formación. Entonces, rápidamente, pues pues, coincidencialmente fui alumno de unos cursos del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, que es un organismo adscrito a la CEPAL en Santiago. La CEPAL es la Comisión Económica de América Latina de Naciones Unidas. Entonces, desde el año 96 me correspondió ser profesor de los cursos del ILPES, que también comenzaba pues a generar sus primeros cursos de prospectiva. Y desde entonces pues soy profesor de ese punto de referencia en planificación económica y social en la región. Y pues una cosa va trayendo la otra, entonces me ha tocado también ser, digamos, parte y gestor de redes de conocimiento en el campo. Pues actualmente coordino la red iberoamericana de prospectiva e innovación del CITED, que es el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, que reúne a todos los organismos nacionales de ciencia y tecnología, como Colciencias pues, ha sido en Colombia. Entonces, un poco eso es como lo que enmarca todas las actividades. Entonces, una cosa muy rara, porque me tocó dar mucha experiencia teórica para fundamentar la prospectiva, pero también mucha aplicación. Entonces, ha sido muy híbrido la labor, ¿no? Muy estar en Claro, el campo, pero también muy estar en la teoría. se nota desde la distancia, de lejos lo que nos transmites, esa parte que no solamente ha sido algo teórico, metodológico, pero muy práctico, muy involucrativo de saberes también. Y creo que eres un ejemplo específico en lo que respecta a esto que voy a mencionar. De todas estas personas que tú mencionaste ya varias, al maestro Hernán de los Ríos, una persona tan destacada en el área de la psicología organizacional. Mencionas a Rebeca Puche, fuiste vecino, tu familia de ella. Mencionas a José Bautista, mencionas a otros, a otras personas tan significativas. Y yo tengo aquí una lista que, como en palabras de Hernán de los Ríos, precisamente, la nómina, solamente al hablar de la nómina de lo que es el campo de la psicología en esas décadas 60, 70, 80, y tú recoges todo ese sumo de ese conocimiento, mencionar a personas, repito, como Hernán de los Ríos, Henry Granada, Álvaro Enríquez, por ejemplo, Miriam Vega, Alonso Tejada, que llegó en una época posterior, María Eugenia Villalobos, Sonia Meluc, Mario Cristina Tenorio, Lorenzo Baleño, José Bautista, lo mencionaste, Gabriel Arteaga, Mariela Orozco, Carlos Arango, Elsa Strauss, mencionaste a Rebeca Puche, Nelcy Bonilla, que fue parte estudiante y luego también se desarrolla profesionalmente, académicamente y como maestra en la Universidad del Valle, Miralba Correa, el conocido, el promotor de este saber psicológico, el que lo llevó a la Universidad del Valle, Luis H. Pérez, de la Facultad de Educación, Ingrid Gómez, Mauricio Rivas, María Eugenia Delgado, Janet Samper, Judith Bolívar, etcétera. Y puedo seguir mencionando aquí personas de los saberes psicológicos, Floral Bacano, Blanca Cecilia Orozco, Joel Joder, Otero. Otero, Es decir, es Mariela, interminable esta lista. Mariela, es espectacular saber que todas estas personas aportaron, por ejemplo, en el caso tuyo, y tú recoges algo de cada una de ellas y generas conocimiento a partir de esa profundización en ese campo de la prospectiva. Tú recoges eso y a la vez exploras y expandes eso
en tu área específica, digámoslo, de conocimiento y en otras áreas. Pienso que valía la pena en hacer mención a estas personas porque todas ellas, todos ellos han contribuido significativamente, grandemente, no solamente al saber de la psicología en Univalle, pero en Colombia y en Latinoamérica en general. Sí, yo quisiera Considera, hacerte, digamos, una complementación. Fíjate que esa época tuvimos muy buenos profesores. Es muy injusto uno decir, digamos, de quién se acuerde, de quién no, porque pues creo que todos marcaron de una u otra manera lo que fue esa formación. Pero yo te resaltaría, por ejemplo, en lo personal para mí fue muy importante Miralba Correa, ¿sí? Miralba fue para mí una profesora determinante, porque fíjate que ella me dio un interés muy grande sobre el tema de lo sociocognitivo, y pues yo realmente pensaba un poco muy diferente a lo convencional que era lo educativo, lo organizacional y lo clínico. Yo no me hallaba en eso. A mí me gustó una cosa que se llamaba psicosociología del lenguaje. Entonces, la única que entendía eso era Miralba. Miralba me dio la formación y me alcahueteó la tesis, porque ella en tercer semestre me dijo, bueno, ¿y tú por qué no trabajas esto? Y llévalo a tesis. Yo comencé haciendo una tesis sobre el tema de las representaciones sociales de la vida y la muerte en el grafiti político, imagínate. En esa época, yo creo que fue de las primeras tesis en representaciones sociales de Colombia. No había como con quién conversar, entonces Miralba me estabas, llevó, estabas abriendo el camino en ese aspecto, digamos, por medio de esta tesis. sí, entonces Rebeca me regañó y me dijo que eso no era psicología, que eso era o sociología o semiótica. Entonces Miralba me dijo, no, que siguiera buscando. Entonces, eso era psicología social, pero yo no sabía cómo argumentar. Entonces, todavía estaban llegando apenas los primeros libros de representaciones sociales. Entonces, a mí me tocó meterme pues a estudiar semiótica con la gente de comunicación, sociolingüística con la gente de idiomas, hacer cursos de análisis de discurso con Osvaldo Ducrot y con Patrick Charodó, que a mí me cambiaron completamente la formación. Miralba fue siempre flexible, plástica, ella tenía como un gran tino en indicar el camino. Y yo terminé haciendo esa tesis que me costó varios años de camino, eso por un lado. Otra persona que a mí me cambió la vida fue Rubén Lecter. Rubén en psicología comunitaria, imagínate, en tercer semestre, en el año 86, comenzaba lo de la elección popular de alcaldes y la descentralización, y él explicó que eso iba a cambiar la vida del país. Entonces yo le puse mucho cuidado y de ahí comenzó el interés mío por los temas territoriales. Y efectivamente él fue mi director de la práctica en la Cámara de Comercio. Entonces yo quedé muy agradecido con ellos porque era una formación personalizada, o sea, eran personas que te escuchaban, te entendían, te atendían y te orientaban, ¿sí? Por ejemplo, eso por un lado. Así como Hernán te comento, pues que fue como el que me da el pase gol para el tema de prospectiva y pensamiento estratégico, que son los temas que yo sigo trabajando. Y otras personas, digamos, muy, muy importantes en la formación, de otra manera, por ejemplo, Floral Bacano, ¿no? Ella era la que te decía que en la universidad, si uno aprendía a leer, a escribir y a pensar, ya era mucho. Entonces, ella marcó ciertos valores. Entonces, Blanca Cecilia, bueno, mucha gente, como te digo, es muy injusto. Para mí fue muy importante Joel Otero, porque a mí también me gustaba parte del tema clínico. Eh, y no recuerdo ahora, no sé si te acuerdas de Albert, de un profesor de Gestalt, que creo que ya murió, Lucio Marino López, Lucio Marino. una eminencia en esa área. Tomé varios cursos con él y esa parte de formación humana, yo te diría que para mí fue primordial el resto de la vida. Entonces, mucha gente no entiende cómo es que uno puede estudiar psicología, administración y ciencias sociales. Digo, no, es que yo aprendí eso en la universidad, el diálogo intermultitransdisciplinario, y es lo que me ha tocado hacer. Entonces, esa flexibilidad de entender temas, de entrar, salir, dialogar, yo creo que se debe a esa formación inicial
que fue muy importante de la universidad y del instituto, pues en esa época estaba en la Facultad de Educación. Yo creo que ese ambiente intelectual fue un ambiente muy, muy serio, pero a la vez abierto, ¿no? Es decir, eh, había esas posibilidades de ver cosas nuevas, ¿no? Interesante ver que realizas tu estudio, inicias en el 85, terminas tu pensum, luego haces tu práctica en la Cámara de Comercio, luego tu tesis con una temática muy social, muy psicosocial, y luego profundizas en este campo de la prospectiva. ¿Cómo se da ese tiempo en que terminas tus estudios y ya luego profesionalmente regresas a la universidad? Ya venías anticipando algo, pero sería interesante recopilar más de esa parte tan enriquecedora de cómo se dieron esos procesos. Sí, eso fue muy interesante. Lo que pasa es que yo tenía como dos carreteras en esa época. Una era la prospectiva en la Cámara de Comercio, que hacíamos prospectiva. Ese fue un ejercicio muy importante porque Cali fue pionera en el país. Se hicieron 20 escenarios probables y deseables para la ciudad del 2010, o sea, 20 años adelante. Y como yo era practicante, entonces era como el todero, ¿no? Entonces, que se dañaba cualquier cosa, había que hacer muchos talleres. Entonces, cualquier cosa, yo era como el pelado de los mandados en ese momento. Entonces, me fui metiendo en muchas cosas y después me comenzaron a llamar al equipo técnico a que opinara. Entonces, y después, la segunda persona del programa pasó a otra instancia de la Cámara de Comercio y me ofrecieron ser el segundo del programa. Y para mí eso era una maravilla, ¿cierto? Pero yo me había quedado sin terminar la tesis. Entonces tenía como que de día trabajar prospectiva y de noche la tesis con Miral. Entonces, investigando sobre las representaciones sociales, colectivas y todo eso. Entonces, fueron como dos grandes presiones. Entonces terminé haciendo una tesis muy larga, me da pena cuántas páginas, pero imagínate que Floralba era la directora del departamento. Ella me mandó una carta de un párrafo donde decía que si no reducía la tesis a 400 páginas, no me la iban a leer y me iban a cancelar la materia de oficio. Entonces, Meterse con Floral Bacano era cosa seria. no, pero eso era pelea de tigre con vaca amarrada. Entonces, para resumirte el cuento, entonces quedó en 399, ¿no? Y anexos. Y entonces para mí eso fue un conflicto muy fuerte porque me parecía pues que yo no estaba haciéndole daño a nadie, o sea, yo estaba haciendo mi investigación sobre los temas. ¿Y qué te parece que, bueno, se pasó eso? eh, pero entonces yo dije, bueno, este no es mi lugar. Terminé y me fui a Venezuela a presentar la tesis en un coloquio. Ellos hacían los coloquios venezolanos de psicología social que eran excelentes. Había estado por aquí Maritza Montero, le habíamos hecho buenas migas. Entonces yo le escribí y ella me dijo que me recibía allá. Y yo fui a presentar mi tesis porque yo sentía que aquí eso no tenía eco o había muy pocas personas. O sea, hablaba con Miralba y con Hernán, digámoslo así. No tenían Entonces, muchos interlocutores en la materia. para nada. Entonces allá fui y estaba Denise Jodele, que era como la más importante en el tema de representaciones sociales, una profesora francesa. ¿Y qué te parece que me escuchó el rollo y me pidió copia de la tesis? Entonces para mí eso fue como la maravilla. Entonces yo dije, no, ya hice lo que tenía que hacer. Entonces entre la psicología y la prospectiva me voy por el lado de la prospectiva. Entonces ya pasé a hacer la formación en administración, que era muy importante para entender la prospectiva por la parte estratégica. Y después ya, como te digo, la facultad de administración me abrió las puertas. Entonces eso fue para mí determinante. Fíjate que al final la vida es muy chistosa porque
yo siempre terminé haciendo mis tesis en temas de representaciones, la de administración y la de doctorado. Por eso llegó el tema de imágenes y visiones de futuro y por eso me era muy familiar, porque pues como venía el tema de representaciones y el tema de imágenes y visiones de futuro es muy importante. Entonces yo como que lo entendía y eso se lo debo a esa formación, como te digo, mitad de la facultad y mitad autodidacta y autónoma, pero bajo la orientación de Rebeca, de Miralba, de Hernán, de todo el contexto que había y que permitieron pues ese desarrollo personalizado. Entonces, como te digo, es invaluable ese aporte que yo recibí de parte de los profesores, pues sobre todo. En esta lista que mencioné unos minutos atrás, no mencioné a Mario Gallegos, alguien que ha trabajado por muchos años esa parte de estudios acerca del futuro. Y él en una entrevista menciona aspectos muy similares a lo que tú nos vienes compartiendo también. Una persona bastante interesante del campo de la psicología organizacional en Colombia. A mí se me hace muy interesante escuchar cómo mezclas, muy similar a como él lo hizo, la parte anecdótica con la parte histórica, con la parte formal. Noto que todo tiene una trascendencia para ti, porque crees mucho en lo social, en el carácter del valor agregado de lo humano, de las ocurrencias, inclusive del saber que es popular, que a veces es menospreciado y a veces algunas personas hablan que lo académico es lo único que trasciende y no es así, no es tan así. El pueblo a veces tiene un saber muy rico que llena el saber aún matemático y el más exacto. Desde esa perspectiva que tienes, de ese desarrollo, sería importante hacerte este cuestionamiento. ¿Qué áreas relevantes incorporarías tú a la formación de los psicólogos? Entendiendo que el área de la docencia tuya es más en el área administrativa en la Universidad del Valle, pero tienes mucho acercamiento obviamente al saber psicológico. ¿Qué áreas incorporarías allí desde tu perspectiva, llamémoslo así, trabajando en una facultad de la administración, que incorporarías a una facultad de psicología? Pues mira, yo creo que curiosamente el psicólogo tiene una percepción de la realidad única, muy singular y muy relevante, muy clínica, ¿cierto? Muy de entender en pocos segundos una realidad, ¿cierto? Y ese saber clínico, eh, el gran problema es que nos dejamos arrinconar en el tema micro, el tema del individuo, del pequeño grupo. En esa búsqueda que yo te comento en la época de la psicología social, ya se me olvida el autor, él decía que había otros niveles, ¿sí? El nivel de la estructura social y el nivel de los sistemas de representación. Y que el psicólogo no debía quedarse solamente en el individuo y en el grupo o la relación intergrupos. Entonces, ese autor venía de Ginebra, pues de esa escuela, y a mí eso me caló mucho. Entonces, yo creo que el psicólogo debe ir un poco más a lo macro, ¿sí? Si tú miras lo que está pasando en tu país ahora, en Estados Unidos, tema de Trump, ¿por qué la gente cree que le robaron las elecciones? Has visto que algunas encuestas dicen que el 52%, otro que el 70% de los seguidores de Trump creen que le robaron las elecciones, contra toda la evidencia, ¿cierto? Entonces, ahí hay un fenómeno de representaciones sociales, ¿sí? Y que El, tiene el, que ver sí, claro. Y el simbolismo con, que hay en todo eso. Y que tiene que ver con, el aprovechamiento, perdón, de la situación, sabiendo que hay desconfianza y que hay incertidumbre, la persona con una visión zorra de los aspectos psicosociales aprovecha esa incertidumbre para vender aún más incertidumbre. Es una estrategia muy clásica. claro, entonces fíjate que ahí la psicología tiene mucho que decir. Entonces me parece que nosotros, por hacernos un campo propio, concedimos eso de que la sociedad es de la sociología, la cultura es de la antropología, que entonces nos minimizamos, ¿cierto? Pues yo diría a la psicología que la psicología tiene un gran rol en otras disciplinas, ¿sí?
Curiosamente, en el tema de la prospectiva, que tiene que ver con la anticipación y la toma de decisiones estratégicas, grandes autores son psicólogos y psicólogos sociales. Por ejemplo, Ian Miles de la escuela en Manchester, o Alan Porter en Georgia Tech, o Donald Michael en los 70, eh, que han sido determinantes en esta disciplina, vienen de esa sensibilidad, ¿cierto? Y rompiendo estereotipos. Por ejemplo, Alan Porter es totalmente cuantitativo, ¿ves? Claro, muy Entonces, estadístico. sí, entonces rompe pues esos esquemas que como que nosotros nos bebimos. Yo sí llamaría a la psicología que rompa esquemas, ¿sí? A mí me chocaba mucho ese encasillamiento, ¿no? En la época, que o tú eres conductista, o tú eres psicoanalista, o tú eres cognitivo, o tú O eres no sé humanista. qué. Yo creo que eso nos hizo mucho daño. Yo, por ejemplo, como te digo, eh, pude formarme en psicología clínica, parte psicoanálisis, parte humanista, que me sirvió toda la vida, y la otra parte, pues, en el tema organizacional. Y yo agradezco a la facultad que haya dado esa posibilidad, digamos, de formaciones híbridas, ¿cierto? Yo creo, no sé, porque estoy muy alejado del instituto, cómo sea ahora, pero a mí me parece que eso me ayudó toda la vida a entender muchas cosas. Y de hecho, por ejemplo, mi trabajo tiene que ver con la toma de decisiones estratégicas. Entonces, el tema no solamente es la planeación estratégica, es el pensamiento estratégico. Y la psicología tiene mucho que decir en esos elementos. Pero como te digo, creo que la psicología siempre como que tuvo una especie de complejo de inferioridad frente a la economía, frente, o sea, como entrar de segundo, tercer orden. Tú ves, por ejemplo, los últimos 10 premios Nobel de psicología, de economía, y hay muchos que vienen de la psicología. La psicología aporta una facilidad para entender los procesos de innovación que debería aprovechar mejor. Te lo digo pues desde mi campo, ¿no? Y yo creo que muchas de las cosas que están pasando tienen que ver pues con estos elementos psicosociales y culturales. Yo creo que el psicólogo tiene mucho equipamiento para entender. Entonces digamos, diría esos temas. Y la otra cosa que creo que el psicólogo entiende perfecto es no solamente el tema de la vida cotidiana o de la crisis, sino también el modo, pues, en construcción de futuro. Y yo creo que eso también le hace falta mucho al psicólogo, lo entiende, pero no lo trabaja tanto, que es, digamos, facilitarle a la sociedad que deje de mirar por el espejo retrovisor y comience a construir futuros diferentes. Interesante perspectiva. Me identifico con esa parte. Se me hace muy valioso lograr entender que los saberes psicológicos tuvieron que haber hecho necesariamente una división de conocimientos para estudiar ciertas particularidades, pero se llegó a los extremismos donde se veían desde una posición muy antagónica los unos hacia los otros, y eso generó división. En vez de construir conocimiento aproximativo, generó muchas distancias y muchas asperezas que pues obviamente ya son cosas, esperemos, del pasado y a partir de tiempos de más reflexión se lleguen a sumar aspectos pues que conjuguen más en vez de que dividan más. Desde esa perspectiva también tan interesante, ¿consideras que esas expectativas que tú tuviste como estudiante en los ochentas y terminando tu tesis y una tesis tan extensa, casi 400 páginas, consideras que esas expectativas tuyas, viéndolas hoy en día, cómo las visualizas? Las expectativas que Pues tuviste fíjate cuando que, estudiante al verlo hoy en día como profesional en un desarrollo tan impresionante. pues fíjate que, curiosamente, en la tesis mía, yo recogí una serie de graffiti que recogió mi papá en los años 70, en el año 71, cuando el conflicto de la U. Y yo tomé todo el tema 86, 91, más o menos, para, y ahora volvimos a hacer una recolección de graffiti y voy a hacer un trabajo porque esa estructura mental sigue prácticamente intacta, la división y la polarización de la sociedad.
se explica por cosas muy sencillas de psicología social, que siguiendo ese tema de las representaciones sociales de la vida y la muerte, uno entiende mucho el conflicto. Mi tesis doctoral también tuvo que ver con el tema de imágenes y visiones de futuro en situaciones de conflicto, de conflicto pues macro del país, porque yo hice mi doctorado entre 97 y 2001, que fue todo ese proceso fallido de paz en el gobierno Pastrana. Hicimos unos escenarios del conflicto y todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me marcó mucho esa lectura que se hacía desde la facultad y que era también muy humana. De hecho, en las escuelas de los estudios del futuro hay como 15. Trabajé en el último libro que se llama Abriendo Caminos en la perspectiva de América Latina y el Caribe. Ya pues los estudios del futuro han crecido mucho, pero dentro de esas escuelas hay una que es la de mi profesora Leonora Mazzini, que es la previsión humana y social. Entonces, o sea, yo la entendí a la perfección por la formación que traía y me ayudó muchísimo esa forma de ver de ella la realidad de los estudios de futuro. Ella había sido presidenta y secretaria general de la Federación Mundial de Estudios de Futuro. Ella tenía toda la formación universal en la cabeza de todas las escuelas. Entonces, yo aprendí a respetar a esas escuelas, pero pues a parquearme en la que bebí de la fuente que ella propuso, que era la previsión humana y social. Y si tú ves, rima completamente con la psicología social, pero obviamente es, digamos, mucho más estratégica en sus planteamientos. Como te digo, nosotros nos quedamos mucho en la psicología social en una época, en el tema pues, de lo micro, del método, unas discusiones que al final banalizaron, eh, no sé ahora, pero en su momento como que nos quedamos en los medios y no en los fines. Y Y, quizá también en la y es parte lo muy que yo trato crítica, de decirte. ¿Cómo? y quizá también mucho en la parte crítica. Se renunció a veces a ser más prácticos, más en solucionar problemas específicos puntuales. Desde mi perspectiva, así lo alcanzo yo a ver. Completamente, Albert. Inclusive en ese momento que te digo de la formación, cuando entré a la Cámara de Comercio, el profesor Milton Mora, que fundó y desarrolló la Facultad de Administración, decía que el gran problema era que los psicólogos estaban en la problemática, pero que la administración debía estar en la solucionática, ¿sí? Eso, y eso es muy, muy cierto, ¿me entiendes? Es bacano ser crítico, pero el lunes en la mañana la sociedad necesita soluciones, ¿sí? Y si yo te dijera qué me cambió a mí también la vida, imagínate que Joel Otero nos llevó a ver psicoanálisis. Nosotros veíamos clases en el hospital psiquiátrico y duramos un tiempo yendo, pues veíamos la clase ya, no más, pero conversando con él y con casos y con la gente, yo me pregunté, bueno, ¿cuál es el origen de esto? O sea, aquí llega la gente al final de un camino y es muy difícil trabajar con la patología. Entonces, hombre, vamos al origen de la patología, ¿sí? Entonces, eso y lo que tú dices de la solucionática hizo que yo derivara más para este lado de las ciencias de la administración y el tema de la perspectiva. ¿Qué Con debería visión de ser esa? futuro. Claro. ¿Qué debería, o si tú pudieras tener la oportunidad de decir, hay que escoger algo de lo esencial de la psicología? Es muy complicado esto porque la psicología abarca muchos saberes, muchas perspectivas, etcétera. Pero si tú pudieras escoger algo que se pudiera llamar lo esencial de esa ciencia, de ese saber o de esos saberes psicológicos, ¿qué sería eso tan esencial de ese campo, de la psicología? Es que mira, yo a pesar vamos, haya hecho otro camino, curiosamente después, en esta época, estoy de vuelta a la psicología, ¿sí? Eh, si tú miras lo que está pasando hoy en todo el mundo, el mismo fracaso de los gobiernos frente al COVID y todo esto, hay dos asuntos que la psicología tiene todo que decir. Primero, la toma de decisiones. O sea, ¿por qué no se anticipa? ¿Por qué hay esa desconexión en la toma de decisiones, ese cortoplacismo, esa cantidad de cosas psicosociales y culturales
en la forma como tomamos decisiones que agravan los problemas de la sociedad, que de por sí pues ya son difíciles, pero esta manera pues que tenemos de tomar decisiones en América Latina lo amplifica. Y el otro es el tema del comportamiento ciudadano. Si tú te preguntas por qué América Latina y los Estados Unidos tienen 7 de los peores desempeños medidos por muertos por 100.000 habitantes o por millón de habitantes, en Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y Chile. Ese es el mundial al revés. Entonces, ¿por qué? ¿Cierto? Porque estos aspectos del comportamiento ciudadano están ahí. Y ahí también la psicología tiene mucho que decir. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho trabajo escoger algo en psicología, porque yo creo que todo es muy útil, ¿sí? Todo. La psicología educativa, la psicología organizacional, la psicología social y comunitaria, la psicología cognitiva. O sea, yo creo que me cuesta mucho trabajo escoger un campo como tal. Por eso te trato de decir más sobre problemas o nudos problemáticos. Sí, la toma de decisiones estratégicas, comportamiento ciudadano, por ejemplo. Y en Y esa misma obviamente línea, todo el aprendizaje, ¿no? el proceso de aprendizaje como tal. En esa misma línea, ya has mencionado la psicología social, la administración, la parte estadística, la parte cualitativa también. ¿Qué otros saberes o áreas del conocimiento le han aportado a Javier Medina durante todo este desarrollo personal, profesional tan, tan vivaz? Fíjate, fíjate que es interesante porque yo creo que uno tiene una fase profesional y otra personal. Ya hablamos de lo profesional, pero yo te diría que a mí la facultad me dio las bases de ser la persona que yo soy, ¿sí? Yo creo que yo tuve dos grandes privilegios, que fue haber estudiado en el Colegio Bermans y haber estudiado eh, en, en lo que hoy es el Instituto de Psicología, porque fueron dos formaciones muy eh, cosmopolitas, universales, ¿sí? Eh, Nuestros profesores, a pesar de que peleaban, nos daban todo el repertorio y nosotros podíamos combinarlo, ¿sí? Y esa libertad de pensamiento y ese respeto por la persona humana que se vivía independientemente si fueras psicoanalista o lo que fueras, eh, yo creo que me forjó, ¿sí? Y curiosamente, al final de la vida me gusta mucho la clínica, para que veas. ¿La qué? ¿La qué, La perdón? clínica, la La clínica. psicología clínica, pero como afición, no más, por todo lo que me ha tocado, digamos, vivir. O sea, la psicología es tan rica, tan variada, tan heterogénea, que como te digo, yo siempre como primera formación, yo sugiero a la gente que tiene la vocación que la tome. Así después en segundo o tercera formación deriva en otro campo, como es mi caso. Pero yo creo que como primera formación es privilegiada. Interesante el siguiente lineamiento para una persona como tú que maneja mucho lo del futuro, lo de las cuestiones del imaginario. ¿Cómo lograste adaptarte, vivir en una situación tan tensa durante la mayor parte ya de este año 2020? Una persona que ha visto prospectivamente los aspectos humanos, ¿cómo te adaptaste a esto? ¿Cómo lo has sobrevivido hasta el momento? Pues fíjate que, digamos, no me ha costado dificultad porque yo venía de terminar el año sabático y, digamos, estaba muy acostumbrado ya a no estar tanto en la acción. Yo salí de la Vicerrectoría de Investigaciones al sabático. Entonces ahí pude como bajar las revoluciones y comenzar a pensar y a trabajar. Y entonces, digamos, la rutina del COVID no me ha costado ningún trabajo porque estaba muy en esa misma lógica de estar escribiendo y trabajando. Y curiosamente, en el libro que tenía el sabático, precisamente comienza con un capítulo que se llamaba América Latina en la encrucijada, que es un tema macro, que era precisamente el llamado a la vulnerabilidad de los altos gobiernos frente a que se venían crisis
y shocks globales y la región no estaba preparada. Está lleno de ejemplos sobre el tema del cambio climático, otras cosas, pero se veía venir, ¿sí? Yo había publicado otro libro en CEPAL en 2014 que se llama Prospectiva y Política Pública para el Cambio Estructural. Y América Latina estaba muy mal preparada frente al tema del cambio estructural. Y entonces, claro, por eso es que se ha profundizado tanto la crisis en la región. Y el tema tiene que ver con el desarrollo de capacidades, de visiones y valores para que las sociedades anticipen y construyan sus futuros. Y trata sobre eso. Y ese libro ayuda a fundamentar la maestría en prospectiva e innovación que ya nos aprobó la, el Ministerio de Educación y que creo que va a ser un experimento bien, bien chévere de formación ya para, hay muy pocas maestrías en la materia en América Latina, entonces vamos a poder llevar esto al desarrollo de capacidades, ¿no? Bastante Y, interesante. y ese es el, creo que es el gran reto. Si tú me dices, sintetiza en una sola frase, yo te diría, mira, el mundo subió el nivel el listón como en el atletismo, de, de los desafíos que hay que afrontar y América Latina se quedó, ¿sí? Entonces América Latina tiene que saltar muy alto en estas próximas 2 décadas. Perdimos una década, de la década 2010-2020, es otra década perdida de América Latina por su bajo crecimiento y por los problemas que generó al final de la década. Y nos cogió el COVID en una tormenta perfecta y nos está mandando muy atrás. Estamos devolviéndonos a niveles económicos del 2010, a niveles de pobreza de hace 15 años y de miseria de hace 30 años. Entonces nos va a tocar recuperar la década perdida y todos los regresos o regresiones o retornos que nos ha dejado el COVID, más la deuda que nos va a dejar el COVID. Entonces, eso significa que la psicología tiene un rol determinante en el desarrollo de capacidades en el aprendizaje social y colectivo. Esa es la única que yo veo. O sea, que seamos capaces de generar capacidades en un ritmo, en una dimensión y de una, digamos, velocidad de oportunidad como no hemos hecho en las últimas 2 décadas. Entonces, y yo creo que el psicólogo tiene mucho que decir y que aportar ahí. Mencionas en cuanto a lo que el psicólogo tiene mucho que aportar ahí, en ese porvenir que se nos viene por delante. ¿Cuál crees, Javier, que es hasta el momento ese mayor aporte, ese aporte más significativo, eso que te hace sentir plenamente orgulloso en tu ser hasta el momento en el área específica de tu desarrollo profesional? ¿Personal? ¿Como persona o como...? Personal o profesionalmente, quizá hablando a manera de combinación, porque pues el ser humano es uno, sea en el contexto profesional, familiar o Ya. con sus Pues mira, amigos, ¿cuál es ese mayor aporte tuyo? pues mira, como te conté, a mí me tocó ver a Rebeca cuando llegó de estudiar con Piaget y era como épica, todo el mundo la admiraba. Y con ella siempre después tuvimos muy buena relación. Inclusive Rebeca, Blanca Cecilia y Mariela me hicieron un honor gigantesco una vez que me invitaron a un congreso de psicología en Santa Marta a que yo inaugurara ese evento. Para mí fue como un momento muy feliz, porque fue como las paces con la comunidad de psicología. Eh, y yo creo que esa integración eh, de psicología, administración, ciencias sociales, todo lo que he podido yo hacer, digamos, fue muy bebido del ejemplo de Rebeca de fundar una escuela, ¿sí? Haz de cuenta que eso me ha tocado hacerlo en mi campo, ¿sí? Entonces, yo creo que la fundación del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión de Conocimiento, la gerencia del Programa Nacional de Prospectiva Técnica Industrial de Conciencias, la creación de los cursos de prospectiva en la CEPAL, ahora, digamos, la coordinación de la Red Iberoamericana de Prospectiva e Innovación del CITED, es como lo mismo
en otro campo, ¿cierto? Y yo creo que ese es como el aporte o el logro más importante y que se traduce pues en muchas publicaciones, muchas presencias, eh, en muchas partes, ¿sí? O sea, los números que de oportunidades que me ha tocado vivir son muy grandes y yo a veces me pregunto cómo se dio todo esto. Y yo creo que fue porque comencé a abrir esos caminos en un momento que se requerían. Entonces, he tenido muchísimas presencias en eventos internacionales, en muchísimos proyectos y muchísimas publicaciones. Entonces, pero es por ese aspecto, como te digo, de liderar una comunidad y liderar la articulación generacional de esa comunidad. O sea, porque como me tocó aparecer tan rápido, me volví amigo de los pioneros, de la gente mayor. Y ahora me toca hacer el puente con la gente que viene. Entonces, pues puedo entender a la gente mayor, 70, 80, 90 años, y puedo hacer la transmisión intergeneracional con los más jóvenes. Ese es mi Un oficio reto. ahora, el reto, generar esta escuela, desarrollar esta escuela. Pero como te digo, como yo lo viví de pequeño, viendo a Mariela, a Rebeca, a Miralba, a Blanca Cecilia, con el tema del centro latinoamericano, tal, o sea, como esos imaginarios me calaron. Entonces, fíjate que sin querer queriendo, terminé yo haciendo lo mismo en otro campo. Ese es como el punto. Y finalmente, por hoy, estimado Javier, ¿cuál es la mayor pasión en la vida tuya como persona hasta el momento? Pues fíjate que este desarrollo para mí fue muy intenso, entonces tuve que renunciar a cosas de juventud. Entonces, por ejemplo, a mí la mayor pasión ahora es la música. Yo he colgado los teclados y ahora después del sabático volví a retomar los teclados. Entonces es una cosa pues maravillosa, ¿no? Así digamos en términos de ese tipo de cosas. Y la otra cosa que me gusta mucho ahorita es el tema de escribir. Yo tuve también la fortuna de tener dos profesores, además de la profesora Mazzini, muy importantes. Uno fue Fernando Cruz Cronfli, aquí en la Facultad de Administración, y gran intelectual, de lo mejor que ha tenido la universidad. Y otro que es un chileno en CEPAL que se llama Sergio Boacier, que eran grandes creadores ambos. Entonces, si tú miras, por ejemplo, el libro ahora, yo estoy cambiando el estilo hacia hacer muchos ensayos y como te digo, una disciplina de muchas conferencias, entonces eso lo estoy llevando a, a seguir creando y creando y creando. Mi pasión es la creación y la innovación, ¿sí? En diferentes cosas. Entonces es como lo que más me gusta. Bueno, Innovar en la vida. Muchísimas en- gracias, muchísimas gracias por este tiempo valioso, Javier, de haber compartido tu desarrollo, tu historia, tu perspectiva y lo que viene como persona, como profesional para ti de aquí en adelante. Se me hace a mí fascinante haber logrado esta recopilación para sumarlo a lo que ya tenemos anteriormente logrado con varias personas significativas del campo de los saberes psicológicos en nuestra alma mater, en la Universidad del Valle. Es muy amable, muchas gracias. vale, y un último punto. Fíjate que uno de los desafíos que me gustaría ahora, en este momento de la vida, es volver a alternar, por ejemplo, con Álvaro Enríquez, con Érico Rentería, con Miralba Correa, en todos los temas de pensamiento estratégico. O sea que para mí, pues, volver al campo de juego sería de la psicología como una eh, posibilidad muy interesante, ¿no? De volver a los orígenes. Muchas gracias a ti por la entrevista. Y mencionas esto, eres una persona con la cual es difícil terminar una conversación, porque mencionas esto de volver a los orígenes. Fíjate tú, si algo me queda a mí hasta el momento en esta valiosa oportunidad de realizar casi 50 entrevistas de personas relacionadas con el campo de la psicología en estos 4 meses, si algo me va quedando allí en la mente hasta el momento es lo interesante que es
ver lo que está a puertas de la constitución de una facultad, que no es solamente el mero nombre como tal, Facultad de Psicología, sino los compromisos inherentes que hay en todo eso, y de que personas tan significativas históricas de los 60, 70, 80, 90 y demás se puedan volver a involucrar de una manera con compromiso y con una perspectiva madura, con sabiduría y con tanta experiencia para construir colectivamente de una manera más integral, diría yo, esa facultad de psicología en la Universidad del Valle. Eso es algo que se me hace fascinante. Gracias Sí, por y hacerme fíjate caer en que, cuenta y compartírtelo. y yo creo que llegó el momento como de reintegrar esa comunidad eh, con nuevos retos. Por ejemplo, yo en la maestría de prospectiva e innovación abrí un campito para los laboratorios de prospectiva e innovación. Estoy coqueteándole a Érico para que me acompañe en unas materias, etcétera. Y yo creo que va a haber mucho espacio para temas muy nuevos. ¿Sí? Por ejemplo, la gestión estratégica de talento humano global, cosas así, ¿cierto? Y que creo que pueden abrir muchos campos de juego para el psicólogo. Como te digo, a mí me gustaría que el psicólogo sintiera que es más importante de lo que cree él que es importante, ¿sí? Y que realmente pueda aportar en el tema, como te decía, de visiones de futuro, de valores de futuro y de capacidades, ¿sí? Yo Y, creo que... y hablando ¿Mm? de visiones de futuro y de innovación, y hablando de retos, fíjate esto, si se logra combinar la psicología comunitaria que está en ese saber tan pleno en la Universidad del Valle, la psicología ambiental, la psicología cognitiva, la psicología clínica en general, lo organizacional, lo social, lo cultural, etcétera, de todo lo que hay en el Valle del Cauca, que surgió en la Universidad del Valle, si se logra combinar comprensivamente, en mi opinión, hablando a nivel de visión de futuro, de innovación, sería uno de los programas académicos, facultades de los saberes psicológicos más fuertes en Latinoamérica, no solamente en Colombia. Y yo creo que sí, fíjate, por ejemplo, el rol que está ejerciendo la facultad en el tema de psicología social y organizacional, el rol que jugó en el tema cognitivo. O sea, la escuela de nosotros es muy buena, ¿sí? Y yo, para terminar, te diría que todo eso se debe a esos grandes profesores que nosotros tuvimos. Como te digo, es muy difícil decir quién fue más importante o no. Hubo unos que hicieron más pases gol que otros, otros que uno echa de menos, que de pronto no los entendió o no les paró bolas. Pero ese contexto, yo creo que esa facultad de los que a mí me tocó fue maravillosa. Así es. Gracias nuevamente, Javier. Cuídate mucho. Bueno, muchas gracias a ti. Ok, chao.